Muy bienvenida, muy bienvenido a este nuevo encuentro de La Voz de tu Alma, este reto tan particular, tan movilizante. Bienvenido a este día 5. Wow, y va pasando la semana, ¿eh? Bueno, estuve conectando ahí un poco la energía y básicamente el tópico de la activación de hoy tiene que ver con liberando viejas estructuras. Me ven que miro a los dos lados porque también estoy en Meet, así que me verán que miro para ambos lados. Cualquier comentario, preguntas o dudas que les vaya surgiendo en el transcurso de esta activación, me la pueden hacer sin problemas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Para el que se suma recién ahora y no conocía de esto, este reto, La Voz de tu Alma, inició el domingo y es 1 por día, donde se va moviendo mucha energía, la verdad, en cada activación. Y bueno, hoy no es la excepción. Yo estoy haciendo como muy carne este reto. Las canalizaciones son muy profundas y el trabajo interno es muy profundo. Es como que cada día me preparan para el siguiente nivel de la siguiente activación. Hoy no fue la excepción. Yo ayer ya me fui a dormir. Esto lo cuento porque tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Me fui a dormir y tomé un libro que hace bastante no leía, y justo, bueno, empezaba a hablar de esto, del sagrado femenino, el sagrado masculino, de cómo esta unión, ¿no es cierto?, de ambas energías son como la creadora, ¿no?, la que crea, básicamente. Y el tema es esta importancia de que son llamas gemelas, ¿no?, estas energías, y que se requieren una a la otra, ¿no? De ahí también salía el tema de los ancestros, salía el tema de papá y mamá, que más allá de lo que mamá y papá hizo o no hizo, mamá y papá existieron y gracias a su existencia y a su creación, cada uno de nosotros vino al mundo. Entonces es como un poco partir de esa base, no por justificar sus comportamientos o lo que hayan o no hayan hecho con nosotros, pero sí hay un sentido mucho más profundo que tiene que ver con esto de realmente, gracias a que ellos se unieron, yo tengo un cuerpo, ¿no? Y yo puedo vivir esta experiencia humana y sobre todo, recordemos esto, que la puedo vivir a mi medida, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiera vivir, porque es real que nos van moldeando y nos vamos programando en el núcleo familiar, con las vivencias que vamos teniendo y demás, pero después está en nosotros, cuando ya somos mayores y adultos, está en nosotros el poder guiar nuestro ser hacia su búsqueda, hacia su conexión interior, y ahí es cuando entonces empezamos a desentendernos más de eso que nos enseñaron, directa o indirectamente, para poder adoptar nuevas formas de vivir, ¿sí? Nuevas formas de vida. Y un poco de esto veníamos hablando en las activaciones anteriores, que muchas veces internamente e inconscientemente nos bloqueamos a avanzar en este camino porque tenemos miedo internamente de quedarnos solos o de dejar de pertenecer y demás, ¿no? Pero bueno, realmente esto fue trabajándose a nivel, chicos y chicas, energético en las células real. Yo sigo tomando mi agua que está cargada con estos códigos de luz, de liberación, de reseteo del ADN. Y bien, las cartas que saqué hoy, porque sentí que requería mensajes de las cartas, eh, salió primero la de la niña interior, y esta tiene literalmente que ver con lo que trabajé hoy, que después les cuento. Niña interior, está saliendo la luz. Es decir, el que está haciendo sobre todo como las activaciones en orden, hay como un porqué de cada instancia, ¿sí? Y realmente el poder estar conectando desde este lugar profundo, ¿no? Con la activación de recibir esa energía de verdad, moviliza muchísimo tu interior, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta herida que uno lleva dentro de este niño o esta niña interna, es lo que
hoy básicamente afloró en conciencia y lo pude traer a la luz, ¿no? Y si uno puede traerlo a la luz, después puede liberarlo, transmutar esa energía y elegir algo diferente, ¿sí? Obviamente que de la niña herida, que florece, ¿no? Que sale a la luz, viene esta que es la epifanía, ¿no? Que dice, busca claridad. Obviamente que esta te habla de este proceso en el que estaba comentando, de buscarte y conectarte con vos misma, con vos mismo, y poder llegar a conectar con tu ser original, con la esencia real que sos, no la copia fiel de estos gestos, de estos hábitos o de este modus operandum de mamá y papá o de la familia, sino que es vos, quién sos vos y qué realmente querés, qué es lo que quiere tu alma de verdad, ¿sí? Y esta es fuerte, porque cuando sale la carta de la ilusión, para que vean, es una mujer que está de espaldas a un espejo y es como, ok, enfrenta la verdad, ¿no? Y es muy, muy claro lo que, como les decía, lo que me pasaba hoy y que entendía por dónde venía este encuentro, porque tiene que ver con eso, o sea, esto de ser la copia fiel de alguien más, es vivir en una ilusión de alguna forma, es vivir con filtros que yo me compro directa o indirectamente de que, ok, yo soy esto, o yo soy así, o funciona así, y después, si tengo ganas de indagar un poquito más a fondo, me doy cuenta de, pará, ¿yo soy así realmente? ¿O quién es así? ¿Quién actúa así? ¿O quién actuaba así? ¿Quién pensaba de esta forma? Y estoy segura que mínimo una puntita del ovillo sale de que hay una como una pista mínima e indispensable que va a aparecer de que, ok, ¿realmente ¿Sos vos o es alguien más? ¿Estás copiando este gesto, esta forma de vivir o esta forma de pensar de alguien más? ¿Sí? Y el final de este proceso que vamos a trabajar hoy es, bueno, esta enseñanza de vida, ¿no? Lo muestro un poquito más acá para que se vea y acá también. Es esto de poder celebrar y divertirte. A ver, invitar el gozo a tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nuestra programación genética, vamos a decir, está más orientada hacia el esfuerzo, hacia la dificultad en la vida, más que al gozo, ¿no? Y todo lo que el disfrute real, porque muchas veces está esta cosa del masoquismo, ¿no? Como, bueno, que es retorcido, pero hay como cierto gozo en ciertos sufrimientos. Por ejemplo, no sé, hijo del rigor y decir, esa adrenalina que te da el hacer las cosas a último momento desde ese lugar de excitación de, ay, bueno, pero qué bien, porque después cuando lo termino de hacer y me sale bien encima, tengo como, uy, perdón, uy, me fui, ahí está, perdón, me fui con una alarma. Esto cuando uno le sale bien encima, este sabor de satisfacción, ¿no es cierto? Como de, ay, como, bueno, celebración interna, ¿no? Este es el disfrute que viene por el lado del sacrificio o del esfuerzo. El disfrute del que yo te hablo es el disfrute auténtico, ¿no? El poder simplemente gozar, disfrutar de una experiencia o una situación o una forma de pensar, simplemente que me va a generar expansión y todo ese tipo de vibraciones, ¿no? Estas frecuencias como, bueno, estar en gratitud, en relajación, ¿no? En modo de vivir, no en modo supervivencia como el otro, ¿bien? Entonces, todo esto de lo que yo te estoy hablando tiene que ver con el mundo de las estructuras. ¿Y por qué te hablé más adelante de lo femenino y lo masculino? Porque el mundo de las estructuras a nivel programación interna actual, es un mundo muy masculino, ¿no? Y necesariamente el mundo de la estructura es masculino. El problema no es ese, sino es que nosotros tenemos como una energía masculina muy herida. Es decir, cuando uno se fuerza a esto de, bueno, hacer por hacer, a tener muchos compromisos, a dejar el gozo de lado, el tema de las obligaciones, de los deberes, el encasillamiento, ¿no? Y lo tengo que hacer
porque sí, porque esto tiene que ser así, asá, la rigidez, ¿no? Esto, como digo, encasillarte, tiene que ver con una energía masculina herida, ¿no? Y la energía masculina es totalmente necesaria para la vida, el tema es que tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando está herida, es que está como desequilibrada, ¿no? Es cuando vos dejás a uno de los polos, de los extremos, irse más para un lado, pesa más, y cuando vos sos excesivamente masculino, no te estás escuchando lo suficiente, no estás siendo lo suficientemente receptiva, tal vez, de tus emociones, del entorno, de lo que sucede realmente en el fondo de la cuestión, y estás mirando más la superficie, ¿no? Y esto, al mirar la superficie, te lleva a que el ego se autoengañe con esto de tener que cumplir con criterios, con estrategias, con mandatos, con patrones que no los cuestiona por ahí, ¿no? De alguna forma. Entonces ahí diríamos que tenemos esta energía masculina en desequilibrio, ¿sí? Ahora, lo que estamos haciendo en todas estas activaciones de este reto tan hermoso, que es la voz de tu alma, es poder encarnar más nuestra esencia, ¿no? Cuando digo encarnar es esto, bajar, que el alma pueda bajar y convertirse en espíritu dentro de mi cuerpo, que mis células estén más llenas de mí, de mi esencia energética, que de los mandatos, los patrones, las heridas de los demás. ¿Bien? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, para que eso sea posible, yo requiero balancear estas energías, la femenina y la masculina, porque las dos, en su perfecta unión, son las que permiten mi equilibrio. Acá también hago un paréntesis. El equilibrio no tiene que ver con la perfección, porque somos humanos y en la 3D es inevitable la polarización, como que mantener y sostener la neutralidad no es algo como viable 24/7 y que es parte del juego de estar en esta 3D, ¿sí? Pero nuestro objetivo no tiene que ser como ser equilibrados, sino siempre tener esa tendencia a buscar el equilibrio y a estar como cerca de esa franja de equilibrio, ¿no? O sea, estar cerca o dentro de la zona de lo que sería el equilibrio. Pero en el punto cero no vamos a estar nunca, ¿sí? Entonces, les hablo de todo esto, ¿por qué? Porque lo que hoy yo hice consciente tenía todo que ver con esto que te estoy contando, y por eso entendí que, ok, o sea, si igual venía cada día anterior haciendo carne lo que estaba activando en mí la energía y es lo que después tenía que transmitir, no iba a ser la excepción hoy. Y yo les quiero mostrar, porque en un momento, o sea, yo me desperté densa, gente. Hoy me desperté con una densidad emocional, como vibrando bajo, como, tengo un día medio denso. Y empecé a hacer yoga, que les paso el chivo, Anto en Esencia, síganla porque es mi yoga terapéutico del amor. No van a ver nada más rígido que yo, o sea, fíjense al nivel de la estructura que estoy ahora buscando romper. Por eso empecé yoga, porque hace 1000 años tendría que haber empezado, pero pues resistencias no lo hacía. Ahora sí estoy eligiendo diferente, me estoy abriendo a esta otra posibilidad y obviamente que hoy hice consciente, como a ver, lo sabía, pero hoy lo hice carne, como toda esta rigidez que llevo en el cuerpo o inflexibilidad en ciertas zonas de mi cuerpo o cargas musculares, se refieren a esto que estoy sosteniendo, a estos patrones, a estas heridas, que algunas se gestaron desde mi niña, pero que igual responden a heridas ancestrales de movida, ¿no? Y miren, o sea, estaba en plena sesión, porque la tenía grabada a la clase, tuve que poner pausa y me puse a escribir banda, o sea, me escribí todo, y miren lo que es esto, o sea, ahora les explico que esto es, miren esto, o sea, todo lo que rayé. ¿Pueden llegar a ver lo que es esto? O sea, la intensidad que se puede ver en estas rayones, bueno, ya les cuento, ¿no? Cuestión que ahí anoté un par de cosas que les voy a leer, no todo, obviamente, porque no tiene sentido, pero sí es que de pronto me di cuenta que hoy estoy creando en mi vida un par de situaciones
que me angustiaron y como que me desestabilizaron. Y como yo reconozco que soy la creadora de mi vida y que cada cosa que yo creo o está alineada con mi esencia y luz verde, o está alineada con el inconsciente limitante que sostengo en este momento, ¿no? Entonces, hoy se me hizo visible este inconsciente limitante y apareció una niña, una Romy, de unos 8 o 9 años aproximadamente, y nada, me vino mucha angustia. Y de pronto pude como conectar todos los puntos y entendí como esta herida de esta nena la venía trasladando a lo largo de mi vida, ¿no? Y para que se den una idea, y lo cuento porque por ahí algo puede haber en común con alguno de ustedes, esta nena, yo dije en otras oportunidades que era muy perfeccionista, era muy exigente, ¿no? Y todo eso, pero yo tenía pavor, me daba pavor, me aterrorizaba no entender algo en la escuela, me avergonzaba y aparte era brillante yo, pero si había algo que no lo entendía o no me salía al principio, yo me frustraba un nivel 1000, lloraba, o sea, me sentía mal. Y era como que mi sobreadaptación desde chiquita fue como apegarme a una estructura. ¿Por qué? Esto es muy psicológico. Cuando el niño no tiene la estabilidad emocional que requiere de sus padres, y no tiene nada que ver con que tus padres no te hayan dado bola o sí, pero igual, o sea, es mucho más profundo que eso, son heridas que los padres también sostienen. La sobreadaptación ocurre de forma que la psiquis va como generando criterios y estructuras internas que hacen que vos puedas como crear una zona de seguridad. Es como, para que te imagines, el tablero de la oca, que lo conocemos todos, ¿no? Entonces, es el tablero de juego y toda esa estructura, ese caminito que está diseñado, y que entonces el peón se va moviendo adentro de cada casillero, va solo para adelante, solo para atrás, pero no hay mucho más. Y es como, ok, sé el camino, sé lo que tengo que hacer, ok, me siento segura. Porque, ¿qué pasa? Que si esa seguridad mamá y papá no me la pueden dar, yo inconscientemente me la tuve que crear. Porque si no, me muero. Porque la psiquis, que está en modo supervivencia, el niño dice, si no tengo seguridad, me muero. O sea, es la psiquis inconscientemente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi estructura era totalmente rígida, era totalmente, ¿cómo se dice? No había flexibilidad, era sólida. Entonces, si algo no cuadraba con lo que yo creía que tenía que suceder, me desesperaba, me sentía perdida, aislada, de vuelta. Empecé a conectar que cuando yo me sentía fuera de esa estructura, en distintas situaciones, conecté con las emociones que esa nena sentía y eran de amargura, de inestabilidad, de inseguridad, de soledad, de sensación de estar perdida y desamparada, ¿no? Y la tenía como que podía revivir esa emoción muy en el pecho, esto de sentirse sola, ¿no? Que es lo que venimos trabajando. Y realmente ahí es cuando entendí que también había desarrollado al mismo tiempo una, como si fuera una alergia a la estructura. Es decir, había una estructura que yo internamente la tenía sumamente asociada, invisible, pero ¿qué pasa? Que después cuando yo ya teniendo esa estructura le quería agregar una estructura externa, como por ejemplo hacer algún deporte y seguir reglas y juegos y torneos, o hacer dibujo y estar haciendo el profesorado, ya era una estructura que me abrumaba. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, me pasaba que me frustraba un montón y no quería saber nada. De hecho, cuando empecé a hacer dibujo, hasta llegó un punto que no quise saber más nada porque no quería hacer lo que tenía que hacerse, supuestamente. Yo quería ir y dibujar nada más, y pintar, libre, libre. Y entonces ahí fue cuando mi mamá tuvo que hablar con la profesora y al final no me metieron en lo que era el profesorado, entonces solamente iba a dibujar, ¿no? Pero ahora lo pude hacer consciente. A ver, ¿qué es esto de que yo,
cuando me encastro en una estructura que es más externa, más de la sociedad o del Estado incluso, yo hago el burnout, como que se me salta la chaveta y no quiero saber nada. Porque de hecho lo que fui registrando es que me pasa lo mismo con la licencia de conducir, por ejemplo. Es un karma, porque la tuve que sacar en Australia, toda de cero, que tampoco era tan fácil, bueno, la hice, perfecto, lo logré. Dije, me vine a Italia re tranquila de, bueno, sí, puede ser que me la puedan cambiar y no sé qué, y nada, minga, que me la cambian, así que tengo que hacer todo el proceso de vuelta y le tengo los ovarios así, de tener que volver a rendir todo otra vez, que tampoco es muy sencilla la cosa, interesante punto de vista, pero tengo que ponerme a estudiar de vuelta. Tengo que ponerme a estudiar de vuelta estas múltiple choice, estas pedorradas, me parecen que todo bien, pero a ver, una cosa es una señal de conducir y otra cosa es a cuántos grados, no sé qué, y la batería, y es como, señor, nadie sabe esto, no me vengan a romper las bolas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta que cuando que tengo que buscar o recibir la aprobación de papá Estado, porque obviamente que la estructura del Estado es masculina y está muy vinculada a la función paterna, me pone del orto. Y me pasó con Australia, que también yo quería quedarme y tener la residencia, y para eso tenía que hacer un proceso de homologación de mi título, para lo cual me pedían un nivel altísimo de inglés, que siempre estuve recontra cerca, le pegaba en el poste, fui 4 veces a rendir y me drené, porque era como, Dios, o sea, esto es demasiado complejo, estructura, y era como, no tengo ganas de agradarle al Estado australiano, me chupa un huevo, ¿por qué tengo que sentirme como una niña de 18 años que está estudiando inglés como si fuera el cursito de no sé qué, cuando yo ya, o sea, ya pasé esta etapa de estudiar, ya está. Y fue como, era como una alergia, ¿no? Ya no quería que el Estado me dijera, vos sos apta, vos no sos apta para esto, me sacaba. Entonces dije, bueno, se va toda la mierda porque estuve un año metida en eso, rendí 4 veces, las 4 veces ahí cerca, pero no, y era como me agoté. Pero claro, cuando me pongo, o sea, yo quedaba ahí todo, ¿no? Porque no tenía todos los puntos. Ok, porque no estaba lista. Hoy sí estoy lista para poder conectar esa parte, y cuando lo pude hacer consciente, pude entender que tenía que ver con toda esta estructura de sobreadaptación, por un lado, que yo había realizado y que sostenía mi niña herida, y por otro lado, esta cuestión de, al rechazar la estructura de sociedad o Estado, estaba en realidad rechazando a papá, ¿sí? Porque no sé si lo has escuchado antes, pero sí que he sabido que si yo no puedo recibir a papá, en realidad no estoy recibiendo como todo lo que tiene que ver con la creación del universo, no estoy recibiendo el dinero, el trabajo, y hay un montón de situaciones que me van a suceder conflictivas, como por ejemplo, fíjense en mi caso, o sea, otra vez manejar, que también es manejarte en la vida, o sea, conducir es muy simbólico, ¿bien? Entonces, yo ya sé que esto es así, o sea, no es que no lo sabía antes, pero como te digo, ahora estoy lista para desentramar esta parte de inconsciencia, ¿no? Y es como, claro, no estoy pudiendo recibir esta energía. ¿Por qué? Y acá es lo que les quería comparar. Em, Porque la estructura, o sea, la idea que muchas veces tenemos asociada a lo que es la estructura es incorrecta. Es como que a través de todos estos patrones, de estas vivencias y todo lo que vamos generando adentro inconscientemente, cargamos al arquetipo estructura de un sentido que nos limita en vez de expandirnos, ¿no? Entonces, creo que sí, había puesto, ¿no? Yo había asociado, o sea, empecé a conectar con esto, bueno, ¿con qué asocio la estructura inconscientemente? Y la estoy asociando con rigidez, con frialdad, y yo soy una persona que los que me conocen saben que siempre tengo frío, bueno, vamos a decir, siempre tenía frío, porque en un montón de aspectos lo estoy trabajando, pero yo claramente tengo un trauma de que me faltó calor. De hecho, cuando nací a la semana me enfermé, estuve un mes sola internada en los 90, que no era tan como tan amistoso con el tema del cuidado del bebé y la madre y toda la cosa.
Estuve sola mucho tiempo en esa incubadora, toda pinchada, donde me tapaban toda cuando lloraba, que mi mamá pensó que estaba muerta un día cuando me encontró. Entonces, obviamente, gente, que eso es trauma. Y todos esos traumas que vive uno desde adentro de la panza, se van quedando alojados en las células. Entonces, ¿qué pasa? Que diferentes situaciones que yo fui viviendo, a mí me faltó calorcito, calor de mamá, de ternura, ¿no? De esta cosa del apapacho, ¿sí? Y que también está conectada con mi herida de Lemuria, que es lo que te hablé, creo que en el primer encuentro fue, que tiene que ver mucho toda esta activación. Esta vida lemuriana de perder tu tierra es alejarte de tu madre y es obviamente sentir ese frío, ¿sí? Bueno, la estructura también la tenía vinculada a la frialdad. Distancia, era como cuando vos tenés esta sensación de que algo es frío y distante, al desamparo, la inestabilidad, la sensación de perdición, de desorientación, soledad. Acuérdense que era mi primer nombre, el que se equivocaron, se equivocó mi papá casualmente, y puso, en vez de Florencia, puso Soledad en el DNI, ¿no? Aislamiento y debilidad. Todo eso inconscientemente yo lo tenía depositado en lo que es la estructura para mí. Entonces, claramente, si vos tenés estos patrones a nivel inconsciente, ¿qué es lo que vas a estar creando en el afuera? ¿No? Y esto es lo que quiero que podamos revertir, ¿no? Porque en verdad la estructura puede ser, que es lo que yo realmente creo, ¿no? O sea, lo quiero instalar ahora. Puede ser un espacio. O sea, fíjense, ¿no? Yo en mi cabeza cuando pienso en estructura pienso como tac, 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 como no, como un montón de palitos todos engranados y cositas como perfectamente encastradas, ¿no? Estructura. Bueno, para mí la estructura en realidad es un espacio. O sea, ya se me va el arquetipo de estructura a la mierda, porque ya lo veo como un espacio incluso vacío. Es un espacio de contención. Es un espacio de contención, de refugio, de abrigo, de descanso y relajación. Es un espacio de sostén, de respaldo, de sensación de seguridad. Uno puede descansar amorosamente en una estructura, ¿sí? Esta sensación de estar tranquilo, ¿no? Amor, un espacio de amor, de fortaleza. Esta no la había nombrado antes. Fortaleza, de unión, porque es un espacio que permite que vos puedas unirlo todo, te contiene, ¿ok? Y que por supuesto es una zona de crecimiento amoroso. Ahora, esta definición que yo te brindo, ¿no? Para mí, de lo que es estructura hoy, y que es lo que yo quiero reprogramar en mí, es una estructura que ya no implica solamente a la energía masculina herida, que es lo que hablábamos al principio. Es una nueva forma de concebir a la estructura desde la unión de lo femenino y lo masculino. Porque cuando yo te hablo de estructura, pero como un espacio de contención, un espacio de refugio, de oportunidades, estoy mechando a la energía femenina ahí. Y cuando seguí escribiendo, ahí cuando estaba un poco ya canalizando para todo esto, o sea, para mí y para toda esta activación, ¿no? Esta estructura no es sólida ni fija, es flexible y liviana, es cálida y permisiva, es contenedora de amor y potenciadora de libertad. Cuando antes por ahí la estructura más bien me limitaba y me cuarteaba esa libertad, ¿sí? Cuando vamos decodificando, ¿no? Esta unión perfecta entre el sagrado masculino y el sagrado femenino, el poder gestar y encarnar el sagrado femenino implica ablandar esa rigidez y esa solidez de la energía masculina herida. Esta es la que se encuentra alojada en nuestras células y que es lo que hay que reprogramar. Cuando nos permitimos equilibrar y encarnar ese equilibrio de energías, hacemos espacio para que entonces baje el alma. Y nuestra alma puede bajar gracias a que soltamos viejos patrones de limitación. Una estructura amorosa, permisiva y liviana responde a un perfecto equilibrio de estas energías sexuales y sagradas.
Y esto te lo quería compartir porque en lo que liberé, cuando, después de escribir esto, se vino todos estos rayones que te estoy mostrando, porque yo tengo, a mí hace años, me molestan las muñecas. Entonces en yoga estábamos haciendo una actividad y en un momento fue, bueno, conectar con las muñecas y yo dejo que liberen. Me hizo un montón de cosas. Ahora, esta, es, bueno, lo pueden ver invertido, pero en realidad toda esta intensidad, todo fue con la mano derecha y me di cuenta, yo estaba con los ojos cerrados, pero en realidad todos los rayones los hice en el sector derecho de la hoja, ¿no? Y mientras yo hacía todos estos rayones, lloraba, pero o sea, mi cuerpo estaba eliminando un montón de trauma. Y ahí empecé a reconectar, no era ya el trauma de la nena herida, gente, es lo que les decía, me aparecían ancestros, empezaba a ver imágenes, bueno, mucha conexión desde el lado de mi papá, por supuesto, pero yo tengo acá un quistecito, ¿sí? Y era muy tremendo porque en este momento era como, yo me veía la imagen de sostener una valija, esto del inmigrante, ¿no? Y era, me pesa la valija, y era como, me pesa en el cuerpo llevar estas heridas que no me pertenecen. Esto es vaciarte de lo que no te pertenece, es dejarlo ir, es entregarlo con conciencia adjunta, con luz, que se vaya transmutado, para que puedas encarnarte y llenarte de vos. Después un montón de conexiones que ya no voy a entrar en detalle porque los voy a aburrir, pero era tremendo el tema de las fechas, o sea, la fecha del día de hoy, yo tengo una quemadura acá, también en mi muñeca derecha, que me la hice el 6 de agosto del año pasado, que bueno, en realidad me la hice pensando en mi papá y estando angustiada por mi papá, y hasta eso, y lo hice consciente y empezó a salir un montón de información, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto, yo sé, soy consciente que no hubiera sido posible si no hubiera empezado toda esta activación de reto que empezamos el domingo. Literal. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es justamente preparar nuestra energía, nuestro corazón, nuestro cuerpo a que se abra este canal y poder recibir toda la energía, como vino antariana, lemuriana, para poder activar en nosotros estos códigos de luz que permitieran una activación del ADN, que se los expliqué ayer. Al activar el ADN, lo que estamos haciendo es quitar lo que no es nuestro, estos patrones, estas heridas, estos traumas, para que entonces se pueda generar una nueva combinación, que un nuevo gen se pueda activar en la cadena de ADN y que ese gen nuevo que se active responda a mi alma, ¿no? Esto es conectar con la voz de tu alma, ¿sí? Entonces, hoy sentía que era más como explicar este proceso que me había sucedido, o sea, lo que sentía que había que transmitir, porque lo más importante de esto es que si realmente estás haciendo este reto, en el momento que sea que lo hagas, abierta, real, abierta a recibir la información, la conciencia, la transmutación que sea, te va a movilizar. No hay manera que no movilice, ¿sí? Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque puede pasar que un día te despiertes más emocional o que te encuentres llorando sin tener una razón o sin saber por qué. Déjalo salir. Pensá que nuestro cuerpo acumula trauma por todos lados. O sea, la verdad, algunos tendrán más, otros menos, pero traumas en las células tenemos todos, ¿sí? Entonces, no es cuestión de esto de que gira en torno a la herida, ¿no? Ni mucho menos, pero también es realmente ser conscientes de que la herida existe y que es a través de transmutar esa energía que uno puede crear un espacio nuevo para poder reinventarse de verdad y elegir un nuevo camino de existencia, ¿no? Un camino más fiel a el plan de tu alma, ¿no? A lo que tu alma está buscando concretar. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo de lo que estoy mencionando.
Bueno, para cerrar, porque hoy siento que era no tanto energético, concreto, sino que la energía está viajando a través de las palabras y del campo cuántico, porque está conectado, ¿sí? Vamos a hacer el que pueda y si no el que no puede, simplemente se dispone a recibir igual, poner intención. Cerramos nuestros ojos un momentito y podemos respirar lentamente, cada uno a su ritmo. Inhalo, retengo un momentito y exhalo el aire. Hacerlo un par de veces para poder relajar y asimilar toda esta conciencia y toda esta información que ha sido transmitida en tus sistemas, si así lo querías recibir, por supuesto, esto no es invasivo, es muy respetuoso del libre albedrío. Y vamos a conectar un momentito con nuestro corazón. Vamos a disponernos a abrir nuestro corazón, como si fuera un libro cerrado que de pronto se abre y se abre más, hasta que queda totalmente abierto. Puedo sentir cómo esta energía comienza a activar mi corazón al abrirlo. Y si veo este libro, también puedo ver estas páginas en blanco. Páginas en blanco que están listas para ser escritas por el único autor que existe legítimo para tu cuerpo, que es tu alma, la conexión con tu alma. Y esta luz dorada o blanquecina que emana este libro y estas hojas van a conectarte directamente con la voz de tu alma. Pero esta voz no la vas a escuchar directamente. Muy probablemente esta voz se va a presentar de otra forma, tal vez en forma de vibración o de colores, de información, imágenes o alguna idea en concreto. Y vamos a sintonizar con el alma y nosotros le vamos a enviar un mensaje. Un mensaje que entre rayos dorados y blancos se va a grabar en la hoja blanca que tengo dentro del libro de mi corazón. Y este mensaje que allí vamos a escribir es el siguiente. Estoy lista, estoy listo. Te recibo y me recibo a través tuyo. Quedo a la espera de tu señal. Mi corazón te espera, abierto de par en par. Estoy lista, estoy listo para encarnar esta nueva versión. Aquí espero, abierta, abierto a las señales. Aquí estoy, alineada con mi corazón. Y quiero que cada uno firme, como una carta, que firme su mensaje y que no va a cerrar el libro, simplemente lo que van a hacer es pasar la página. Y una vez que pasen de página,
Vamos a dejar esta conexión abierta, este libro abierto, porque con el corazón expandido, nuestro campo electromagnético se puede nutrir de toda la información que nuestra alma tenga para brindarnos hoy. Y que ese mensaje pueda ser recibido de las infinitas formas que haya disponible para vos, que sea recibido de la manera perfecta para vos hoy. Y por favor, no lo controles, no quieras saber cómo ni cuándo este mensaje va a llegar a vos. Eso solo lo va a atrasar y lo va a demorar. Y cuando sea bueno para vos, podés mover tu cuerpo, respirar conscientemente y abrir tus ojos cuando estés lista o listo. ¿Y qué más es posible que nunca antes hubiéramos creído que fuera posible para nuestras vidas, para nuestra esencia, para nuestro ser? Así que acá estamos, mañana te veo y te espero, te recibo en el mismo horario, 1:30 Argentina, 6:30 de Italia. Te amo, te veo, te recibo y te honro. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias.